Quiero pedirles y poner en su corazón que oremos por los hermanos nuestros, su mayoría indocumentados, que están en los Estados Unidos. La labor que está haciendo el hermano Saúl Vega, Abraham Cortés, Lenín Fonseca, Pedro Cuevas y Damaso León es muy encomiable, y cuentan con la ayuda de las autoridades mexicanas, pero sobre todo, si oramos, el Señor los va a proteger de cualquier injusticia. Ahora le pido que leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Demos principio a la lectura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tomen su lugar. El mar de Galilea se llama así no porque realmente sea un mar, pero se le llama mar por la importancia que representa este vaso de agua dulce para la supervivencia de Israel desde el tiempo pasado hasta nuestros días. Es un simple lago. En sus mejores épocas mide 18 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. También se le conoce con el nombre del lago de Genezaret o lago de Tiberias. En este mar o lago, las corrientes del norte del monte Hermón, que descienden hasta Galilea, se encuentran frecuentemente con las corrientes cálidas, corrientes de aire caliente que suben del desierto de Judea. Esto intempestivamente puede provocar tormentas intensas, toda proporción guardada. Ese lago a veces se agita cual si fuera una licuadora. Terrible mirar ese vaso de agua agitarse, en algunos casos hacia el oriente. Están las laderas de Gadara y a veces los vientos que agitan las olas hacen que se eleven hasta 10 metros. Nuestro pasaje describe una de esas tempestades frecuentes. Cuando nuestro Señor y sus discípulos, después de una jornada intensa de trabajo, lo iban cruzando, sobrevino la tempestad. Dice nuestro pasaje que las olas cubrían la barca. Era intensa la acción de los vientos y de las olas, y el Señor nuestro Señor Jesucristo dormía plácidamente allí en la barca.
Lo hacía, como lo hemos dicho, después de una jornada ministerial que lo había fatigado. Esto es muy digno de consideración. Entre los discípulos se encontraban Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eran pescadores, conocían perfectamente lo que podía ocurrir de manera intempestiva en ese lago, conocían que en cualquier momento podía sobrevenir una tormenta. Pero ahí estaba el Señor. El milagro que el Señor hizo al calmar la tempestad, seguramente que debió haber dejado una impresión muy grande, sobre todo en esos discípulos que hemos mencionado, que desde su niñez y juventud conocían este lago de Genezaret. Hermanos, esta consideración es sobre el milagro realizado por el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Sin embargo, el pasaje es tan maravilloso y nos presenta situaciones de las que no nos podemos sustraer. Es decir, hay inferencias que sin duda nos harán bien el considerarlas. Estas, aunque usted las conozca, nos hará bien recordarlas. Los servidores de Cristo y todos los creyentes en general no están exentos de enfrentar en su vida tormentas, así como la experimentaron los discípulos en su tiempo con el Señor. Los discípulos estaban con el Señor, iban en la senda que el Señor trazaba con su acción evangelizadora. Diariamente, en todo momento y en todo lugar, lo asistían con diligencia en su ministerio. Lo hacían con obediencia. Se sentían privilegiados. Se sentían honrados porque el Señor los había llamado a servirlo. El creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, ha de sentirse siempre privilegiado de ser un hijo de Dios. El privilegio que más atesoraban los discípulos y el privilegio que todo creyente en Cristo debe valorar, el privilegio consistía en escuchar su palabra. Y aunque miraban y también sentían la oposición de los escribas y de los fariseos, que hablaban de él, en algunos momentos considerándolo que inclusive lo que hacía lo hacía por la influencia de los demonios, que lo criticaban cuando comía, que lo criticaban cuando tenía una relación de amor hacia los pecadores, a pesar de lo que los fariseos y escribas decían, ellos creían en su maestro, lo amaban y no se avergonzaban
no se avergonzaban de darlo todo por él. Estos hombres estaban seguros de su maestro en cuanto a su poder y gracia. Lo vieron sanar al leproso. Lo vieron a la distancia decir la palabra y el siervo del centurión fue sano. Lo vieron levantar a la suegra de Pedro. Pero ahora, esto es algo que debemos considerar, porque nosotros también hemos visto grandes cosas de parte de Dios. Ellos que habían visto los milagros, ahora temblaban de miedo. Creían que se ahogarían en el mar tempestuoso. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que el hombre pierda de vista quién está a su lado? ¿Quién le ha prometido estar con él todos los días y hasta el fin del mundo? Pero así sucede. Por esto, esta palabra es para nosotros. No debemos esperar que nuestra vida espiritual sea suave, tranquila. Hemos de enfrentar, como todos, la adversidad del mundo, las enfermedades, las pérdidas, las aflicciones. Pero el Señor, que siempre está a nuestro lado, nos asiste con su gracia en todo momento. Él ha dicho que tendríamos aflicciones, pero por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, nos enseña lecciones inolvidables. Nos enseña lecciones inolvidables que nunca aprenderíamos de otra manera. Por eso permite tantas cosas que nos suceden y que no comprendemos de inmediato. Volvemos a nuestra narración, porque en los tiempos antiguos, que no había un impulsor a los barcos, se usaban velas, se usaban remos. Y ahora, en estos tiempos, tomando esa figura del viento y la tempestad, podemos decir que cuando tenemos pruebas o aflicciones, esos vientos tan duros en nuestra contra no nos alejan, sino que nos acercan a la misma presencia del Señor, que está con brazos amantes para recibirnos siempre. Con Él hay refugio, con Él hay seguridad. Siempre debemos dar gracias a Dios por todo lo que el Señor permite que ocurran en nuestra vida. Siempre nuestra fe en Él, nuestra fe encima por todas las circunstancias. La tempestad en nuestra vida, por tanto, es una oportunidad de apreciar su poder. Cuando ya no hay humanamente recurso alguno, el milagro vendrá y nosotros seremos bendecidos por él. Un hermano nuestro que ahora radica en la ciudad de Puebla vino para pedir oración
porque inexplicablemente por el periódico se enteró que su casa salía a remate. Y él dijo, no puede ser. Yo no he pedido dinero al banco. Fue al banco y le dijeron, hace 10 años usted firmó este documento para un crédito hipotecario. Y el hermano dijo, sí, pero nunca me lo dieron. Y entonces le dijeron, pero firmó. Y aquí está la razón por la cual estamos sacando a remate su casa, porque usted no pagó. Recurrió a muchos recursos y no se logró nada. Pero cuando vino, cuando todas las puertas se habían cerrado para él, cuando no hallaba qué hacer, vino una mañana aquí pidiendo oración. Se oró por él y antes de que saliera, ya habían estos teléfonos celulares. Iba a la mitad del pasillo cuando sonó una llamada. Era el director general del banco para decirle, señor, cometimos un grave error con usted. ¿Quién calmó esa tempestad que se cernía sobre él? Cristo Jesús. Cuando ya no hay humanamente recurso alguno, el milagro vendrá si tenemos fe. Pero el pasaje también nos demuestra algo. El Señor Jesús fue un verdadero hombre. Dice el pasaje que cuando la tormenta apareció, cuando las olas estaban por inundar el bajel, Él dormía. El Señor es como cualquiera de nosotros. Él experimentaba cansancio. Él tenía sed, hambre, como todos. El esfuerzo, el trabajo lo agobiaba y necesitaba descanso. Todo el día lo había ocupado en ministrar a las multitudes, a los enfermos. Él se ocupaba de los negocios del Padre. Predicaba al aire libre y a grandes multitudes. Y al atardecer, cuando la tarea había acabado, cuando con sus amigos se refugiaba en las barcas para ir a su hogar, se quedó dormido. El salmista dice, pero es en otro sentido lo que voy a decir. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y por eso aquellos hombres clamaron al Señor, sálvanos que perecemos. Hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre. No hay duda de esto. No existe de ninguna manera ninguna explicación, aunque algunos críticos dicen que Jesús no era real, sino una apariencia, pero no hay duda que sus manos benditas, que esas manos que se posaron en los enfermos, que consolaron a las viudas, no hay duda que los infamantes clavos traspasaron sus manos en la cruz. Jesucristo, verdadero hombre. Pero tenemos que decir, y lo decimos a voz en cuello y con todo nuestro corazón,
que Jesús de Nazaret es verdadero Dios omnipotente. Habla a los vientos. Habla a las olas. Y los vientos y las olas se aquietan a su voz. Una tormenta furiosa. De pronto, todo era quietud. Y como dice el versículo 26, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Las palabras que empleó, la voz que empleó, fue la misma voz cuando hizo los cielos y la tierra. Y por eso los elementos conocen su voz y obedientemente hacen lo que Él manda. Nada imposible para nuestro Señor. Todo lo puede. Todo lo hace. Y esto que estamos considerando es una muestra de lo que Él puede hacer. No hay borrasca de pasiones en hombres o en mujeres que los llevan a la infidelidad o al adulterio. No hay borrasca que Él no pueda calmar por el poder de su voz y de su Santo Espíritu. No hay mal genio, por grosero y áspero, que no pueda cambiar. No hay drogadicto ni alcohólico que Él no pueda salvar. No hay conciencia perturbada que no pueda apaciguar. Los milagros más grandes que un servidor ha visto, hemos visto milagros por la infinita misericordia de Dios. Pero no hay milagro más grande cuando vemos que un hombre perverso, que una mujer maligna es transformada por el poder de Dios. Este es un grande milagro. Allá en una sección que se conoce como la de los inimputables, en el reclusorio norte, había un hombre sin brazos, sin piernas. En ese lugar el olor de la miseria, el olor del pecado es muy fuerte. Nunca por ética preguntábamos a nadie por qué estaban allí. Nunca. Seguramente que los compañeros de este hombre vieron mi interés en mirarlo. Y uno de ellos se acercó y me dijo: ¿sabe usted por qué está aquí este hombre? Le dije: no. Es un violador. Dije yo: no puede ser. No tiene brazos, no tiene piernas. ¿Cómo va a ejercer violencia? Y me dijeron: es un hombre demoníaco. Ellos lo dijeron: astuto, que con sus palabras envuelve a las gentes. Pues vimos nosotros cómo la gracia tan maravillosa hizo el milagro que ese hombre aceptara a Cristo en su corazón. No vivió muchos años después de esto, pero yo estoy seguro que vive eternamente con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Hemos visto cómo corazones empedernidos por el pecado cambian por el poder de Cristo Jesús. Por eso,
¿Qué importa que nuestros parientes nos vituperen? Que la gente nos desprecie. Dios está con nosotros. El Señor Jesús es compasivo, hermanos. Los discípulos manifestaron ciertamente falta de fe porque olvidaron sus milagros, se atemorizaron y clamaron. Pero Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Sigue haciendo milagros. Sigue haciendo maravillas. Puede hacer un milagro con usted hoy. Solamente tiene que clamar a Él. Ellos clamaron y el Señor contestó. ¿Quiere usted clamar al Señor en este momento? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué agita su vida? ¿Qué panorama sombrío puede usted advertir? El que sea. El que calmó el viento y la tempestad está en este santo lugar. Venga Cristo en este momento. Dígale: salva, Señor, mi hogar. Salva, Señor, mi familia. Salva, Señor, a los míos. Sálvanos o pereceremos. Y Él contestará por su infinita compasión y grande poder. Oremos al Señor.